Susana Cordero, ilustre directora de la Academia de la Lengua, doctor Fabián Corral, subdirector, mi querido amigo don Simón Espinosa y embajador Francisco Proaño Arandi, secretario de la Academia. Agradecimientos. Deseo agradecer efusivamente a los doctores doña Susana Cordero y don Simón Espinosa por su invitación a ser miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, además de a la Junta General y al resto de miembros correspondientes y de número de esta preclara corporación. Como un acto de justicia, permítanme hacer un homenaje a la memoria del doctor Jorge Salvador Lara, quien hace 10 años, en octubre de 2011, días después de publicar en El Comercio un generoso comentario acerca de mis cuadernos a pie de página, él era en aquel entonces director de esta ilustre academia, me invitó a ser miembro de esta institución. Me indicó que un requisito indispensable era que debían ser 3 los académicos proponentes, y en la última comunicación que recibí de él, llegó a notificarme que a su deseo se había adherido Renan Flores Jaramillo, y que se encargaría de obtener un tercer proponente para proceder con la gestión. El fallecimiento de don Jorge en febrero de 2012 impidió que el proyecto prosperase, y don Renan murió en febrero del año siguiente. Años después la propuesta volvió, pero esta vez de parte de mi viejo amigo Simón Espinosa. Muchas gracias. Poesía ecuatoriana escrita por mujeres. Una aproximación histórico-literaria. Un aspecto de la literatura ecuatoriana que en estas últimas décadas ha adquirido particular importancia es la poesía escrita por mujeres. Han aparecido valiosas compilaciones y estudios generales y específicos que nos ofrecen un amplio panorama del ámbito de estas creadoras desde el período colonial hasta la actualidad. Los resultados, sin embargo, aún son insuficientes. Queda mucho por indagar, descubrir, registrar y difundir. La cantidad de nombres de autoras dentro de las antologías que se han publicado desde el siglo XIX ha sido limitada, aunque resulta evidente que tanto ayer como hoy en general se escribió más de lo que se difundió y obviamente más de lo que se publicó. En el caso específico de las mujeres, sus condiciones en el ámbito social y cultural, como en casi todos los demás, fueron más restringidas que las de los hombres, y añadamos a ello que la imprenta traída por los jesuitas se instauró en nuestro territorio solamente en 1755, y su objetivo no fue necesariamente publicar trabajos de creación literaria, sino más bien obras de carácter religioso y doctrina católica, y posteriormente además folletos y hojas volantes sobre temas administrativos y jurisprudenciales. Las primeras compilaciones que recogen la producción poética ecuatoriana en general y que incluyen composiciones de mujeres son las clásicas nacionales, las de Vicente Emilio Molestina del año 1866, la de Juan Abel Echeverría de 1879, la de Manuel Gallegos Naranjo de 1879 también, la de Juan Leomera de 1892 y la de César E. Arroyo, quien recogió en 1920 en su Parnaso ecuatoriano, obra compilada por él pero firmada por José Brisa, 7 nombres de mujeres. Antologías extranjeras son las de Juan Domingo Cortés de 1875, Marcelino Menéndez y Pelayo 1894 y Emilia Serrano, conocida como la baronesa de Wilson, en donde habla de Dolores de Veintimilla de oídas y da testimonio de que conoció personalmente a Marieta de Veintimilla, Mercedes González y Dolores Sucre. El prestigioso jurista polaco Wenzel Goldbaum, radicado en Quito, algunas décadas después, en su libro de poetas ecuatorianos en alemán, cuyo título en español sería Pequeña antología de la literatura ecuatoriana en traducción al alemán, Quito, 1941, incluyó a las siguientes poetas: Dolores Veintimilla, Piedad Castillo, Aurora Estrada y Ayala y María Isaacs, seudónimo de Rosa María Moreno. Aparte de las mencionadas antologías, gracias al esfuerzo de destacados investigadores e historiadores de la literatura ecuatoriana como Manuel María Polit Lazo, Isaac J. Barrera, Aurelio Espinosa Polit S.J., Alejandro Carrión y Hernán Rodríguez Castelo, hemos ampliado nuestro conocimiento de la producción lírica de las mujeres en nuestra nación. Así, en los 4 últimos lustros han aparecido importantes recopilaciones de poesía, con la particularidad de que algunas de ellas están consagradas exclusivamente a mujeres.
Las más importantes por lo que toca a esta temática son las siguientes. En 2005, Rodrigo Pesantes Rodas publicó en México Antología de 8 poetas tanáticas del Ecuador. La publicada en 2006 por Sheila Bravo, quizás el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha, titulado La voz de Eros, 2 siglos de poesía erótica de mujeres ecuatorianas. Una valiosa edición, quizás excesiva en la cantidad de nombres incluidos y con ligeros descuidos en su edición, pero de una temática específica como lo registra su título. Un lustro antes, la misma compiladora, acompañada por Raúl Serrano Sánchez, se había encargado de la edición de poesía erótica de mujeres, Antología del Ecuador. Ana Cecilia Blum y Sara Vanegas Coveña publicaron en 2013 Poetas de la mitad del mundo, antología de poesía escrita por mujeres ecuatorianas. Valiosa compilación que agrupa los nombres de autoras nacidas entre 1894 y 1987. En 2018, Valeria Alvarado y Cristian Avesillas dieron a la luz Alma Adentro, poetas ecuatorianas premiadas. Y por último, en el 2020 publicó la historiadora Jenny Londoño en el tomo 9A, Letras de mujeres desde la colonia hasta el siglo XXI, dentro de la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Una amplia selección de escritos de mujeres en la que la poesía figura dentro de un corpus más amplio que incluye fragmentos de textos de diversos géneros, artículos, ensayos, historia, etc. A estos trabajos se suma lo contenido en el capítulo dedicado a la lírica en la época colonial, preparado por Javier Gómez Jurado Ceballos en el tomo 2 de la misma colección, publicado en 2018, así como lo compilado por otros autores en varias secciones de algunos de los otros volúmenes aparecidos hasta la fecha. Un poema religioso de en torno al año 1600, obra de la hermana Teresa de Jesús Cepeda y Fuentes, nacida en Quito, sobrina de la gran poeta española Santa Teresa de Ávila, difundido en 1959 por el padre Aurelio Espinosa Polit, es reconocido hasta la fecha, mientras no se hallen versos escritos en fechas anteriores que pongan en tela de juicio esta aseveración, como el primer poema en lengua castellana documentado en nuestro territorio. Esta religiosa sería, pues, la pionera en Ecuador en la escritura de versos en español, a más de serlo en el ámbito epistolar. Varias de sus cartas también han sido publicadas. Los 4 versos iniciales de su villancico son: Si os vais, divino manjar, llevad mis ojos tras vos, que ojos que vieron a Dios no pueden sin Dios estar. En este breve recorrido por la obra poética escrita por mujeres en nuestro territorio, no puede faltar de esta misma época el nombre, que es lo único que conservamos, de la poeta quiteña Jerónima de Velasco, mencionada por Lope de Vega en su Laurel de Apolo, del año 1630. Parece que se opone a competencia, en Quito aquella Safo, aquella Erina, que si doña Jerónima divina se mereció llamar por excelencia. ¿Qué ingenio, qué cultura, qué elocuencia podrá oponerse a perfecciones tales que sustancias imitan celestiales? Pues ya con manos bellas estampan el Velasco en las estrellas. De nuestra producción lírica del siglo XVII se conocen escasos poemas, destacando 4 coplas de la Santa Mariana de Jesús de Paredes. Cito una de ellas: Enfermedades de amor nos lo han puesto en tal extremo, y es tan agudo el achaque que no se le halla remedio. De aquel mismo siglo se conocen algunos poemas de la también monja clarisa Gertrudis de San Ildefonso. Uno de ellos dice: La muerte que tanto temo, viéndome tan desvalida, es tan llena de esperanzas que yo la tendré por vida. De la misma monja es la siguiente quintilla: Sin cruz no hay gloria ninguna, ni con cruz eterno llanto, santidad y cruz es una, no hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Del siglo XVIII son algunos versos incluidos en su autobiografía 1760 de Sor Catalina de Jesús María Herrera, a quien Alejandro Carrión consideró como la mejor prosista de la colonia por sus Secretos entre el alma y Dios, o autobiografía de la venerable madre Sor Catalina de Jesús María Herrera. Esta importante obra autobiográfica fue escrita entre 1758 y 1760. La leyó Pablo Herrera y Monseñor Checa, el arzobispo que falleció envenenado en 1877. Dispuso de su encuadernación. Posteriormente, según Carrión, Fray Juan María Riera, obispo de Puerto Viejo,
Posteriormente, según Carrión, Fray Juan María Riera, obispo de Portoviejo, la transcribió fielmente y produjo varias copias en 1906, asegurando así en forma definitiva su supervivencia. Fue publicada completa en 1954 por el sacerdote dominico y paleógrafo Alfonso A. Herbes, pero el original se conserva en el convento de Santa Catalina de Quito. Hace 31 años, en junio de 1990, lo tuve en mis manos en una breve visita de 4 horas que me permitieron las monjas. Lo conservaban envuelto en terciopelo en un cofre y este a su vez en un armario de su biblioteca. Dice, por ejemplo, Sor Catalina: para haber de caminar por tan estrecho camino, caminando a lo divino, de abajo has de comenzar. Alejandro Carrión consideró activa hacia 1760 a la que llamó la musa quitense incógnita, tomada de su edición del Ocioso en Faenza del gran jesuita Juan de Velasco. Como el propio editor señala, no se podría precisar si la autoría de estos versos religiosos, denominados a las 7 palabras del Redentor en la cruz, corresponden a una mujer o a un varón. He aquí algunos de aquellos versos. Venid, venid pecadores, a observar con atención cómo ponen vuestras culpas en la cruz al hombre Dios. Ya está levantado en alto, moribundo el Redentor, a acompañarle mortales, puesto que la causa sois. Ya en el siglo XIX, entre los escasos documentos fidedignos que se conservan de Manuela Sáenz, uno de los grandes personajes de nuestra historia y mujer ilustrada, conocemos, aparte de aquella sobria y digna carta, la famosa epístola de despedida al doctor Torne, difundida por Ricardo Palma, estos versos dedicados a su célebre amante Simón Bolívar. Una víbora cruel quiso matarme, introduciendo en mí su atroz veneno. Yo no pensé morir, pero al salvarme, solo pensé en un bien que en todo es bueno. La imagen de Bolívar a curarme ocurrió, y su recuerdo siempre tierno, una vida me dio que es la suya, porque Simón, Manuela siempre es tuya. Hernán Rodríguez Castelo hizo un sugestivo análisis literario de esta octava real. Disponemos también del nombre de la ambateña, igualmente de principios del siglo XIX, Teresa Flor, de quien los estudiosos tan solo han obtenido referencias, mas no sus versos. Unas pocas décadas después destacará Dolores Veintimilla, a quien podemos considerar la poeta ecuatoriana más conocida de todos los tiempos. Su poema Quejas, junto con El alma en los labios de Medardo Ángel Silva y Vasija de barro, poema redactado por un grupo encabezado por Jorge Carrera Andrade, quizás sean los más conocidos por nosotros los ecuatorianos. Los versos de esta autora los he escuchado recitar tanto aquí como de labios de migrantes ecuatorianos en distintas latitudes, con gran entusiasmo. Y amarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñadora el alma, perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. La importancia de esta escritora no reside exclusivamente en ser la introductora del romanticismo en nuestro país. Fue una destacada poeta de esta tendencia, a pesar de la escasa docena de poemas que conforman su parva obra, sino también en que tomó la decisión de intervenir y opinar sobre algunos aspectos de la sociedad ecuatoriana, de manera particular por medio de su oposición a la aplicación de la pena capital, al manifestar públicamente su rechazo a la condena a muerte del indígena Tiburcio Lucero, acusado de parricidio. Situación que probablemente la llevó al suicidio. Sin temor a equivocarnos, fue conscientemente una activista. Los versos de Dolores Veintimilla, a poco de su suicidio, fueron recogidos por Molestina y en las diversas antologías poéticas que mencioné anteriormente, Cortés, Echeverría, Gallegos Naranjo, Mera y Arroyo. Y es la única mujer que aparece en la sección ecuatoriana de la antología de poetas hispanoamericanos preparado por Marcelino Menéndez y Pelayo. También la incluyó Goldbaum en su obra. Otros destacados escritores que han opinado sobre su obra han sido Alberto Blesgana, Federico Proaño, Ricardo Palma, la baronesa de Wilson y Aurora Estrada y Ayala. Esta última llegó a decir de ella en un excelente ensayo que, cito, junto a su don de poesía poseyó un profundo sentido de humanidad. Acaba la cita. Entre los valiosos aportes del importante estudio que le dedicó María Elena Barrera Agarwal, destaca el que el poeta uruguayo Isidore Ducás, conocido como el Conde de Lautréamont, llegó a tener conocimiento de la trágica poeta quiteña. El prolífico y díscolo
Gonzalo Humberto Mata, dentro de su amplísima producción, publicó el volumen vindicatorio y polémico Dolores Veintimilla, asesinada. La importancia de esta obra radica en que tras la primera compilación que se hizo de manera póstuma de los poemas de Dolores Veintimilla, realizada por Celiano Monge en 1898, constituye la primera aproximación que nos da un panorama amplio acerca de la trayectoria de la poeta. Sin embargo, insisto, para profundizar en el quehacer intelectual y vital de esta gran mujer, lo más recomendable es el ya citado magnífico estudio que le dedicó María Elena Barrera Agarwal en 2015. Para confirmar el interés que su obra despierta en el ambiente académico, no hace ni un mes que escuché una serie de ponencias dedicadas a la vida y obra de esta gran poeta en un encuentro internacional de literatura, de entre las que destaco la exposición del académico Ángel Martínez de Lara. Dolores Veintimilla tuvo la fortaleza de ánimo de enrostrar a los culpables, de agredirla con insultos y calumnias, con el poema A mis enemigos, del que comparto algunos versos. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que yo sofoque lo que en mi pensamiento osa vivir? ¿Por qué matáis para la dicha mi alma? ¿Por qué, cobardes, a traición me herís? Ya en la segunda mitad del siglo XIX se sabe que la tía de Antonio Borrero Cortázar, quien llegó a ser presidente de la República, Sor Ignacia de la Asunción, en Cuenca, dejó un opúsculo inédito en prosa y verso con el título de Nuestra Señora de la Cueva Santa, y que en 1868 se publicaron los versos en latín de Manuela Chica y Cortázar. Son de señalar otras tres autoras del siglo XIX y principios del XX porque, además de su producción original, se dedicaron al difícil arte de la traducción. Nos referimos primero a la guayaquileña Ángela Caamaño, hermana de José María Plácido Caamaño, quien fuera presidente de la República y que años después se haría tristemente célebre por ser el principal protagonista del escándalo de la venta de la bandera. Ángela Caamaño publicó con el título de traducción de Byron el poema Stanzas to Jessie, algo así como estrofas dedicadas a Jessie en español. Segundo, a la guarandeña Felisa Egues, que consta con 2 poemas a su madre en la antología preparada por Mera en 1892, más otros 6 que pudo recoger uno de sus estudiosos, entre los que destaca Lo que yo haría con 1000 libras si las tuviese. Lamentablemente no se han logrado establecer datos fidedignos completos sobre su vida. Sin embargo, ella tradujo de latín el poema A San Constancio del Papa León XIII. Y por último, tercero, a la poeta guayaquileña Ángela Carbo Macías, quien tradujo en 1912 del italiano el poema Dio Amore de Silvio Pellico con el título Oh Dios Amor, poema que el padre Aurelio Espinosa Polit vertió también al castellano en 1948 con el título El Dios Amor. Rafael Alvarado publicó en 1954 una lista de traductores ecuatorianos en el siglo XIX y principios del XX, quizás el único trabajo de esa índole, y en él registró 4 nombres femeninos, con sus fechas de publicación: Cornelia Martínez, 1889, y María Vázquez Espinosa, 1907, más 2 seudónimos, Señorita JP, 1870, y una señorita quiteña, 1889. Inventario al que hay que añadir por ahora al menos a Ángela Caamaño, Felisa Egues y Ángela Carbo. Dentro de la producción lírica de Ángela Caamaño, la traductora de Byron, destaca esta sorprendente composición, ejemplo de poesía intimista. Es un poema amoroso de connotación lésbica, titulado Comadre Mía, a la señora A.P. de M. Yo había soñado un sentimiento nuevo para pintarte mi cariño raro, pues lo que en mi alma y en la mente llevo no hallaba nombre en nuestro idioma avaro. No es la pasión en su delirio ciego, ni es de amistad nomás la simpatía. Me brinda fe, seguridad, sosiego, mas no es como esta universal y fría. Lleva de amor el exclusivo anhelo, su abnegación y su constancia finas, pero sin ansias, sin afán, sin duelo, es una flor sin pérfidas espinas. Y yo forjaba en mi dorado sueño una fusión de sentimientos varios, sin advertir que mi ilusión y empeño eran tal vez a la verdad contrarios. Hasta que ya por un instinto tierno, te dije sin pensar, comadre mía, y es cuando al fin por conmoción discierno ese algo más que mi amistad pedía. De esta autora mencionemos además el poema A los fumadores del teatro, en cuyos últimos versos pueden apreciarse ligeros toques de humor. Con razones poderosas nos confunde el genio heroico,
pues todo el que nace estoico reniega de las nerviosas. Nos llaman pulcras, odiosas, y añaden por lisonjearse que todo está en habituarse. También sabemos que es bueno acostumbrarse al veneno por miedo de envenenarse. Seguimos a caballo entre los siglos XIX y XX. Un contemporáneo de la poeta guayaquileña Dolores Sucre registró en una breve reseña biográfica que la poeta escribió sátiras, pero que afortunadamente, para nuestra desgracia, corregiríamos resueltamente hoy, dejó ese género y el numen de la poetisa siguió desde entonces por el camino del dolor. Fijémonos en este soneto, a una hija del Rímac. Cuando los hombres dicen a porfía que nunca las mujeres nos amamos, contra calumnia tan atroz clamamos, en santo amor unidas por un día. Y luego con donaire y bizarría, en bélico furor nos arañamos, y al astuto enemigo el triunfo damos, uniendo al desamor la hipocresía. Mas si se atreven a poner en duda que como en todo el orbe hay excepciones que salvan el honor de nuestras playas, diré cantando la verdad desnuda que hay damas como tú de excelsos dones allá en el Rímac y en mi caro Guayas. Marieta de Veintemilla, cuyo prestigio se sustenta sobre todo en su actuación política al defender con arrojo, aunque infructuosamente, el gobierno dictatorial de su tío, el presidente de la República, Ignacio de Veintemilla, es conocida en el ejercicio intelectual por su libro Páginas del Ecuador, 1890, que obtuvo un comentario epistolar del gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Se sabe además que dicha obra recibió aplausos de la escritora española Emilia Pardo Bazán. De su autoría conocemos un par de poemas, Alpichincha y Yo sé, publicados por César Rey Arroyo en su Parnaso ecuatoriano. Algunas de sus colaboraciones en prosa constan en la revista de la Sociedad Jurídico-Literaria. Leamos los versos iniciales de Yo sé. Yo sé que amas a alguien que con menos tristeza tiene por tus desdenes notoria displicencia. La poeta que la escritora española Emilia Serrano, llamada baronesa de Wilson, quien realizó varios viajes al Ecuador, identificó tan solo con sus iniciales MGDM, fue, como hoy sabemos, la guayaquileña Mercedes González Tola, quien, además de destacar como directora de la Biblioteca Nacional del Ecuador por algún tiempo, es sabido que fue hermana del diplomático y escritor Nicolás y con el tiempo abuela de los artistas Raúl, Carlos y Jaime Andrade Moscoso. Ya sabemos cómo escribo, ¿te sorprende? Tú que conoces mis tristezas hondas, deja que las exprese en la ignorancia, como expresan sus quejas las alondras. Para la producción poética en la primera mitad del siglo XX, mencionaré a Laura Borja, hermana de Arturo, uno de los poetas modernistas, quien publicó algunas composiciones con el seudónimo Isabel de Vilars, entre ellos un soneto que apareció en la revista de vanguardia madrileña Cosmópolis en 1921, hito que seguramente fue posible por la intervención de César E. Arroyo, pues ella y Hugo Mayo son los únicos ecuatorianos que publicaron en dicha revista. Jorge Carrera Andrade incluyó en su antología, que no registra su responsabilidad, Selección de modernos poetas y prosistas ecuatorianos, 1924, un par de composiciones suyas. La vanguardia poética de principios del siglo en español está representada en nuestro país por María Luisa Lecaro Pinto. Carecemos de sus fechas de nacimiento y muerte, cuya obra ha sido estudiada por Rodrigo Pesantes Rodas y Alejandro Guerra Cáceres. Aún espera una compilación más rigurosa de su producción. Reproduzco los primeros versos de Picadero Sinfónico. Mi casa finge la carpa de un circo. Dentro de ella, en la pista del reloj, mi nombre se columpia. En el trapecio del ritmo, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Busco tu amor sobre la barra de mi corazón. He desnudado el cuerpo sudoroso del misterio y no he encontrado tu nombre. A sus 15 años, en 1918, según los datos que disponemos, la niña Luz Elena Borja, con motivo de la muerte de la Madre Superiora de las Hermanas de la Caridad de Riobamba, escribió un poema, Dulce es llorar. Años después, el compositor Miguel Ángel Casares tomó 4 de esos versos y con base en ellos, con ligeras variantes y otros añadidos que no sabemos si corresponden al propio Casares, compuso la música para el emblemático Pasillo Lamparilla, ese que comienza grato es llorar cuando afligida el alma, que el dúo Benítez Valencia popularizó. El texto completo de Luz Elisa Borja es el siguiente. Dulce es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo.
Son las lágrimas jugo misterioso por do fluyen las penas en el mundo. Lágrimas hay que nacen de contento y otras que brotan al peso del dolor. Dulce es llorar también emocionada cuando está enfermo el corazón de amor. Otro poema de Luz Elisa Borja, Tus ojos, se publicó en el Almanaque Hispanoamericano de 1927, anuario editado en Barcelona por José Brisa, amigo de César E. Arroyo. En la página anterior se reproduce una fotografía de Humelia Andrade T, en cuyo pie de foto registra, inspirada poeta guayaquileña. Una de las grandes voces líricas de estas fechas es la fluminense Aurora Estrada y Ayala, de quien Gonzalo Saldunvide, con su acostumbrada perspicacia crítica, dijo tempranamente en una revista francesa, al aparecer su primer poemario como El incienso, de 1925. Cito lo que dice don Gonzalo. Su don poético es patente, y a pesar de la indolencia confiada de ritmos y sembrados un poco al azar de una inspiración descuidada, hay estrofas que llevan la marca de una vocación de lo más prometedora. Termino cita. 1926. Señalemos que Aurora Estrada es la única ecuatoriana incluida en la antología de poetas americanas 1923 que publicó el vanguardista peruano Juan Parra del Riego. Isabel Ramírez Estrada, hija de la poeta, publicó en 1976 una valiosa monografía sobre su obra, Aurora Estrada y Ayala, estudio biográfico literario y antología. Hace pocos años Rosario de Fátima Almea Suárez dio a la prensa una valoración académica. Aurora Estrada y Ayala, voz y simbología del cuerpo. Y por último, José María Sanz Acera, con motivo del presente discurso, hizo una interesante aproximación a uno de sus poemas. Leamos de esta excelente poeta el terceto final de El hombre que pasa, con su elegante toque de ironía. Formaríamos el tronco de inextinguible casa, si a mi raza caduca se juntara su raza, pero el hombre se aleja sin siquiera mirarme. O estos versos de lluvia, no me siento la cara, ni las manos, ni el alma, solo la angustia y el violín vertebral que desgarra una bruja. De Mari Corilé, seudónimo de María Ramona Cordero y León, cuya obra está siendo reivindicada actualmente, hay que destacar sobre todo un aspecto de su amplia y diversa producción, el relacionado con el erotismo, de sugerente y sensual tono, en el volumen Canta la vida, publicado en 1933. En el apartado que lleva el mismo título del libro agrupa 25 composiciones. Raquel Rodas le dedicó una interesante biografía titulada Mari Corilé, poeta del amor, estremecimiento del cuerpo y la palabra, publicado en 2012. Veamos un ejemplo de su obra en estos versos de Mi retrato. Me gusta mi retrato, me gusta porque es mío, y porque tú lo has hecho ideal, me gusta, sí, y ante él yo me extasío, porque le has infundido algo que no es de mí. Si será mi capricho o extraño desvarío, que me hacen ver en él ese algo que no es mío, ese algo más bien tuyo, pues yo soy así. Colaboradora permanente de la prensa, saludó la aparición de la obra clásica de Humberto Salvador, Esquema sexual. Copio unas líneas. Pero aún había de asombrarnos con su último libro, Esquema sexual, obra tesis, joya de altísima divulgación médico-legista, libro en el que su autor afronta con la noble valentía de la ciencia complejos problemas psicoanalíticos tratados hasta hoy solamente por autores extranjeros, que si bien abundan en sabiduría, carecen de practicismo aplicativo a nuestra psicología indohispana. Libro esencialmente feminista, con la proclamación escrita de sus páginas de la igualdad absoluta, psíquica y socialmente considerada de los dos sexos. Libro, en fin, que glorifica a nuestra patria como ningún otro. Hace unos lustros, en junio del 2004, Leopoldo Tovar, según entiendo, dio la primicia de la existencia de una autora llamada Lidia Dávila a través de un artículo aparecido en la revista Esqueletra. Tan solo conozco la referencia. Puso en la palestra a esta valiosa poeta no solo por la calidad de su producción, sino por su temática, considerando que es insólita la aparición para la época en nuestro país del poemario Labios en llamas, publicado en 1935, con versos eróticos tan frescos aún hoy, obra difundida por Sheila Bravo en 2006, comentada por Aleida Quevedo en franca intención de promocionar su obra, e incluida finalmente por Edwin Madrid en su antología publicada en España en 2011, en donde la integra con otros poetas del canon ecuatoriano. Aparte del registro del libro de Lidia Dávila, no se conocen datos acerca de la vida de esta autora. El supuesto de que lo publicó a sus 19 años, lo que la haría nacer en 1916, no pasa de ser hipótesis, aunque su libro apareció en el año 1935,
Es comprensible que Benjamín Carrión no lo mencionara en su índice de la poesía ecuatoriana contemporánea, porque aunque se publicó en 1937, fue terminado 2 años antes. Tampoco Augusto Arias en su Panorama de la Literatura Ecuatoriana, 1946, ni Isaac J. Barrera en el volumen 4 de su Historia de la Literatura Ecuatoriana, 1955, aluden a ella. Por todo esto, para evitar caer en ese juego de los heterónimos ficticios, al modo de la poeta guayaquileña Márgara Sáenz, quien, después de haber sido integrada en antologías durante años, finalmente se descubrió que fue una figura inventada por unos ingeniosos escritores peruanos. Aparte de su libro de poemas, citaré lo único que conocemos con certeza respecto a esta autora. Lo que mencionó Alejandro Andrade Cuello, su contemporáneo en 1942, cito: el mismo año, 1935, Lidia Dávila edita Labios en Llamas, que son breves poemas en prosa. Leamos algunos versos suyos. Yo sabré esperarte de rodillas, con la santa lujuria de Santa Teresa de Ávila, y te contaré las penitencias de mi Cristo. Tú me darás la indulgencia de los placeres idos, yo te daré la tragedia de los senos ebrios, y después todo será como una leyenda. Dentro de la lírica escrita por mujeres en la segunda mitad del siglo XX, son varios los nombres que destacan por su solvencia, pero junto a Teresa León, Saranelli de Lamas, Ileana Espinel, Ana María Isa y Sonia Manzano, entre otras, mencionaré a la guayaquileña Violeta Luna. Estos versos pertenecen a su poema Trébol de Oro. Y por ansiar el todo me fui quedando sola, ahora me sacudo, entierro el corazón en un tintero y descuartizo al miedo. Me voy, pero confieso que te amo, libertad, por imposible. Los siguientes forman parte de esta otra composición, Marzo Gris, motivada por la invasión estadounidense de Irak. El humo de las bombas está manchando el cielo, mientras tanto la luna continúa sonriendo y vaciando su champán en los tejados. Otra voz que también sobresale en este periodo es la de la cuencana Sara Vanegas Coveña. Leamos estos versos de su poema Tristeza. Corceles de la medianoche inundan tus ojeras, abrevan sed infinita en mi río pasajero. No es mi pretensión hacer una lista exhaustiva, únicamente señalaré, como hice para el siglo XX, algunos nombres correspondientes a nuestro siglo XXI. Carmen Vázquez, María Clara Charuti Juá, María Fernanda Espinosa, María Aveiga, Mónica Ojeda, Bernardita Maldonado, Gabriela Vargas, María Auxiliadora Valladares, Valeria Guzmán, Amanda Pazmiño y Camila Peña, entre otras creadoras. Al periodo de transición del siglo XX al XXI pertenece Margarita Lazo, valiosa representante de su generación. Estos son algunos de sus versos tomados de la contemplación. Y tus besos, como el órgano de la catedral, como sus tubos largos, como el dejo de sus bajos. Tus besos hondos, graves como la octava de pedales, cuyas lentas vibraciones son las últimas que escucha el oído humano, fértiles como el teclado de tierra y la resonancia de sus pesados temblores. La cuencana Janet Toledo nos dice: y tus pasos ateridos son un náufrago en la noche. En las últimas generaciones sobresale Aleida Quevedo, cuya obra, con innegables aciertos, sigue en construcción. De ella citaré los siguientes versos de Arranco todas las flores de mi cuerpo. Para ofrecértela, Señor, allá voy, más desnuda, sin las diminutas flores del torso, más desvestida que nunca, sin las dalias que crecían en mi espalda, voy saltando las piedras ciegas de la desdicha, y el viento me ayuda a alcanzar la arena. Señor de las angustias, todopoderoso mío, me despojo incluso de la flor pasionaria y de la corona de heliconias que adorna mi pubis. De la quiteña Davina Pasos mencionaré los últimos versos del poema La cocina. Tú prepara la cena, yo seguiré tus pasos. Para aprender, ya sabes, mi pecho cerca de tu espalda, mis piernas, ten cuidado, si te cortas no me culpes. El tono lúdico de este poema es excepcional dentro de la producción lírica de Pasos, ya que su obra se distingue por características de un acento más grave. Y finalmente nos martillea la producción reciente de algunas jóvenes creadoras como Gabriela Ruiz Agila, Madame Jo. ¿Qué escribir? Porque hay tantas razones para no hacerlo. Se acaba el amor en la República de las Plegarias. Como vemos, son muy diversas las temáticas abordadas por las creadoras ecuatorianas, desde la poesía mística y religiosa hasta la familiar, doméstica, patriótica, romántica, de circunstancias, amorosa, erótica, sociopolítica, etc.
Aspiramos, hay que soñar en grande, a disponer en algún momento de la poesía escrita por mujeres en los últimos 400 años en nuestro país. Ello nos permitirá acceder a un aspecto clave de la literatura nacional con innúmeros aportes. Una buena parte de la producción lírica de las escritoras ecuatorianas, además de la que consta en las escasas antologías mencionadas, se halla sobre todo desperdigada en revistas y periódicos. No sorprende leer en escuetas biografías, estudios, artículos, introducciones y prólogos que la mayor parte de la obra de autoras del siglo XIX y la primera mitad del XX se conserva inédita o definitivamente perdida, circunstancia que no ha variado en la actualidad y se mantiene pendiente aún. Para identificar esa producción literaria es indispensable estudiar sistemáticamente nuestros periódicos y revistas, teniendo además en cuenta que en la mencionada época surgieron publicaciones periódicas orientadas a las mujeres o dirigidas por ellas. En el valioso catálogo que recoge la lista de revistas y periódicos publicados en nuestro país desde 1792 hasta 1940, Alejandro Ojeda registra al menos una veintena de revistas dirigidas por mujeres. Por él sabemos que hacia 1905 Marieta de Veintemilla dirigió en Quito La Voz del Pueblo. Asimismo, Zoila Ugarte dirigió La Mujer en 1905 y años después Alas en 1934 al 36, siendo responsable entre 1918 y 1919, cuando estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, del boletín de aquella institución. Rosaura Emelia Galarza dirigió La Ondina del Guayas en 1907 en Guayaquil y Flora en 1917 en Quito. El boletín del Instituto Manuela Cañizares en 1934 lo dirigieron Elisa Ortiz de Aulestia y Mari Corilé. Lo mismo hizo Nela Martínez con Ñucanchic Alpa en 1938 e Isabel Robalino con JFCE. Consideremos también que las órdenes religiosas de mujeres en nuestro territorio, como señaló en su estudio José Alejandro López, citado por Alejandro Carrión, habrán acopiado a través de los siglos en los archivos de sus monasterios valioso material literario. Las escasas obras de este origen de que tenemos noticia son una muestra elocuente de esta probabilidad. En el siglo XVIII, la autobiografía de Sor Catalina de Jesús María Herrera, que incluye algunos versos de su autoría, Sor Antonia Asunción y las monjas conceptas de Ibarra, activas hacia 1760, señala Alejandro Carrión, cuyos villancicos navideños se conservan gracias al estudio del mencionado canónico de la Catedral de Quito, José Alejandro López, que los recogió en un folleto titulado Datos sobre la poesía religiosa e inédita del siglo XVIII, publicado en 1890. O la biografía de la terciaria dominica Carmen Inés de Jesús Barona, escrita en 1938 por el sacerdote dominico Enrique Vacas Galindo, quien cita profusamente el escrito de la propia autora e incluso reproduce en el capítulo 6 varias páginas de la autobiografía de la religiosa en las que esta da testimonio de la lectura de una novela, Genoveva de Brabante, del sacerdote alemán Christoph von Schmidt, una de las obras más recomendadas en aquel tiempo para las señoritas. Esta misma referencia a Genoveva de Brabante evidencia que los aspectos relacionados con los hábitos de la lectura y de escritura, vinculados ambos a la educación y la enseñanza, y con el contenido de las bibliotecas personales o institucionales, son temas que hay que investigar profundamente en los archivos, tanto religiosos como públicos. Los testamentos, por ejemplo, podrían ilustrarnos mucho qué libros fueron legados a los descendientes de un finado. Un valioso trabajo acerca de algunas bibliotecas del periodo colonial es el de Ekehard Keding, aunque este estudio trata de colecciones de libros pertenecientes a varones, pero lo ahí consignado no deja de ser una ventana a las lecturas preferidas en el siglo XVIII, sobre todo en Quito. Gracias al gran tradicionalista peruano Ricardo Palma tenemos noticias privilegiadas acerca de dos grandes ecuatorianas, puesto que él conoció a ambas cuando éstas residían en el Perú, la guayaquileña Rosa Campuzano y Manuela Sáenz. Sobre Campuzano, Palma nos informa de que su nombre constaba en el registro secreto del Santo Oficio de Lima por lectora de Eloísa y Abelardo y de libritos pornográficos. Qué pena que no haya registrado qué libritos pornográficos eran en esa época. Lluvia de librejos tales hubo en Lima por aquel año, y precisamente la persecución de los padres para que no se introdujeran en el hogar hizo que hasta las mojigatas se diesen un buen atracón de lectura para tener algo que contarle al fraile confesor en la Cuaresma. En cuanto a Manuela Sáenz, Palma nos compartió lo siguiente: qué contraste con las aficiones de doña Manuela. Esta leía a Tácito y a Plutarco, estudiaba la historia de la península en el Padre Mariana y la de América en Solís y Garcilaso.
Era apasionada de Cervantes y para ella no había poeta más allá de Cienfuegos, Quintana y Olmedo. Se sabía de coro el canto a Junín y parlamentos enteros del Pelayo, y sus ojos, un tanto abotagados ya por el peso de los años, chispeaban de entusiasmo al declamar los versos de sus bates predilectos. En la época en la que la conocí, dice Palma, una de sus lecturas favoritas era la hermosa traducción poética de los Salmos por el peruano Valdés. Doña Manuela empezaba a tener ráfagas de ascetismo y sus antiguos humos de racionalista iban evaporándose. Miguel Riofrío publicó en 1863 La Emancipada, novela ambientada en 1841, en la que el personaje de Rosaura, a sus 12 años, registra las lecturas que su padre le permite. Tras retirarle dice: todos mis libros, el papel, la pizarra, las plumas, la vihuela y los pinceles. Formó un lío de todo esto y lo fue a depositar en el convento. ¿Y no podré leer alguna cosa? Sigue Rosaura. Le pregunté. Sí, me dijo, podrás leer estos libros, y me señaló: Luz de la senda de la virtud, Desiderio y Electo en el camino de la perfección, los sermones del padre Barcia y los cánones penitenciales. En cuanto a lecturas correspondientes a la primera mitad del siglo XX, disponemos como referencia del poemario Labios en Llamas, de Lidia Dávila, en donde podemos rastrear los nombres de los siguientes autores, cuya influencia es notoria en la poeta: Albert Samaín, Oscar Wilde, Jules Barbe d'Aurevilly y Jean Lorrain. Es conveniente eliminar esos lugares comunes que quieren hacernos creer que las mujeres escriben exclusivamente sobre el amor y el sexo. Han estado y están pendientes, además, del mundo que les rodea, alertas a los acontecimientos de su época. Aurora Estrada y Ayala compuso versos acerca del revolucionario Francis Laguado y sobre la guerra del Chaco. Y, perdónenme una ligera digresión, recordemos que la chilena Gabriela Mistral, con una libertad excepcional, escribió sobre su contemporáneo Augusto César Sandino, sin que sus colegas varones se atrevieran a hacerlo. Mercedes González escribió magníficamente acerca del proceso creador, y Carmen Acevedo Vega un soneto a la poesía, o su entusiástica composición dedicada a Nicaragua. Recordemos la frustrada utopía sandinista. Saranelli de Lamas tiene composiciones líricas a Yuri Gagarin, Pablo Neruda y al Che Guevara. Ileana Espinel ofrendó un poema a una humilde mujer quiteña asesinada por robar una botija de agua para sus hijos en 1970, titulado María Juana Pinto. Teresa León escribió sobre Jorge Luis Borges. Los tiempos han cambiado. Las últimas generaciones de escritoras publican sus obras con más frecuencia en antologías en el extranjero. Antes su difusión era más limitada. Así, a mediados del siglo pasado, Simón Latino, el gran difusor de la poesía iberoamericana, a través de su colección Cuadernillos de Poesía, antologó a varias de nuestras autoras, y las venezolanas Jean Aresteguieta y Connie Lovell las difundieron también en su interesante colección de formato pequeño, Lírica Hispana. En ambas consta Ileana Espinel. Sabemos, por otra parte, que algunas mujeres que destacaron en otros ámbitos de nuestra historia y cultura escribieron también versos. Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda, quien fuera esposa del mariscal Antonio José de Sucre; Zoila Ugarte, Matilde Hidalgo, Adelaida Velasco Galdós, la destacada periodista cuya determinación fue fundamental para proponer el nombre de Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura; Nela Martínez o Piedad Larrea Borja, etc. En estas últimas décadas, además, ha surgido en el escenario literario toda una serie de narradoras ecuatorianas: Gabriela Alemán, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Sandra Araya y Daniela Alcíbar, entre otras. Los estudios de Alejandro Andrade Coello, Francisco Falques Ampuero, Piedad Larrea Borja, Moraima Ofir Carvajal, Zoila María Castro y Ana Luz Borrero Vega nos han sido de gran utilidad para este repaso. Nos han provisto de una buena cantidad de nombres de mujeres ilustres que han escrito valiosos versos. Mención especial merece el estudio Amazonas y Artistas, un estudio de la prosa de la mujer ecuatoriana, publicado en 1978, de Michael Handelsman, por ser pionero en abordar el tema con carácter científico y establecer valiosas pautas para posteriores investigaciones. La pandemia que asola todo el planeta desde marzo del 2020 nos ha abocado a optimizar las herramientas digitales que nos han sido de trascendental ayuda. Mucho material que nos ha servido para elaborar este trabajo lo hemos podido revisar en Internet, desde bibliotecas digitales hasta consultas en línea que nos han permitido precisar una buena porción de datos. Concluyo recordando en todo caso que en el proceso creador es importante tener en cuenta que no es suficiente desear, porque la mayoría de veces no se pasa de la intención. Es un error frecuente además creer que una literatura está formada solo por autoras y autores destacados.
Para que ellas y ellos existan, debe haber un humus de autores de segundo y hasta tercer orden, incluso una gran cantidad de personas que fueron prolíficas en escribir versos que no llegan a poemas. ¿Qué he pretendido? Nada más que ofrecer una breve muestra de algunas voces líricas de mujeres, desde la sencillez de ciertos versos místicos de los siglos XVII y XVIII en nuestra etapa colonial, hasta la madurez de distintas concepciones estéticas, gran variedad de temas y muy diferentes actitudes ante el proceso creador y el uso sin trabas de la palabra en los siglos XIX, XX y XXI. Y es mucho, imagino, lo valioso aún desconocido. He esbozado a grandes rasgos esta aproximación a la producción lírica de las mujeres en nuestro territorio durante 400 años. Confío en que estos breves apuntes servirán como estímulo para investigaciones más amplias, más detalladas, habrá involuntarias omisiones. Deseo que estas cuartillas abran un saludable diálogo sobre tema tan extenso y apasionante. Gustavo Salazar Calle, La Ronda, 28 de agosto del 2021.